En una tarde gris, Marta se encontraba en la sala de espera del médico, con el corazón latiendo con fuerza. Su pequeño Daniel, de apenas 5 años, jugaba en el suelo, ajeno a la preocupación que invadía a su madre. Había algo en su comportamiento que la inquietaba. La forma en que no respondía a su nombre, su mirada distante, las horas que pasaba sumido en su mundo. Aquel día, sin embargo, todo cambiaría. Cuando el médico la llamó, Marta sintió un nudo en el estómago. La consulta fue breve, pero las palabras que escuchó resonaron como un eco en su mente. Su hijo tiene autismo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, y en ese instante el mundo se detuvo. La sensación de pérdida la invadió, como si le hubieran arrebatado a su hijo. ¿Qué significaría esto para ellos? Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete al canal y deja tu like para no perder más relatos como este. La vida de Marta cambió drásticamente a partir de ese diagnóstico. Las noches de insomnio se hicieron más frecuentes, llenas de preguntas sin respuestas. Se sumergió en libros, foros y grupos de apoyo, buscando entender el autismo y cómo podía ayudar a su hijo. Sin embargo, la soledad se convirtió en su compañera constante. A pesar de estar rodeada de personas, sentía que nadie podía comprender su dolor. Los prejuicios de la sociedad la hirieron profundamente. Miradas de desaprobación, comentarios despectivos sobre su hijo y la sensación de ser una madre inadecuada la perseguían. Pero en medio de esa tormenta de emociones había momentos de luz. Las risas de Daniel, sus pequeños logros y la forma en que él miraba a su madre la hacían sentir que aún había esperanza. Con el tiempo, Marta comenzó a darse cuenta de que el autismo no definía a su hijo. Daniel era un niño brillante, con una imaginación desbordante. Había días en que se sentaban juntos a dibujar, y él creaba mundos enteros llenos de criaturas fantásticas. En esos momentos, Marta olvidaba el diagnóstico y simplemente disfrutaba de ser su madre. Sin embargo, los días oscuros también eran inevitables. Las crisis de ansiedad de Daniel, sus gritos y el desasosiego que a veces parecía consumirlo, la llevaban al borde de la desesperación. En esos momentos, el miedo volvía a apoderarse de ella, cuestionándose si sería capaz de brindarle la vida que merecía. Un día, mientras paseaban por el parque, un grupo de niños comenzó a jugar cerca de ellos. Daniel los miraba desde la distancia, y Marta sintió una punzada en el corazón al ver que su hijo deseaba unirse, pero no sabía cómo hacerlo. Decidió acercarse a ellos, con la esperanza de que quizás, solo quizás, podrían aceptarlo. Se acercó a una madre que estaba allí y le habló de Daniel. La mujer, con una sonrisa cálida, le aseguró que todos los niños eran diferentes y que lo importante era que Daniel se sintiera cómodo. Con un empujoncito de ánimo, Marta animó a Daniel a unirse al juego. La sonrisa en su rostro iluminó todo a su alrededor, un pequeño paso que significó el mundo para ambos. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Las noches seguían siendo largas y las dudas persistían. Marta se preguntaba si alguna vez podría dejar de sentirse sola en esta lucha. Un día, en uno de los grupos de apoyo, conoció a Laura, una madre con un hijo también diagnosticado. Las dos comenzaron a compartir sus historias, y pronto se formó un lazo profundo. Laura entendía su dolor, sus miedos y sus esperanzas. Juntas comenzaron a organizar encuentros para que sus hijos jugaran, creando un espacio donde el autismo no era una barrera, sino una oportunidad para aprender y crecer juntos. Las risas de los niños resonaban en el aire, y por primera vez, Marta sintió que no estaba sola en su camino. A medida que pasaban los meses, Marta empezó a aprender a aceptar el diagnóstico de su hijo. Había días difíciles, por supuesto, pero también había días de alegría. Las pequeñas victorias de Daniel, como decir una palabra nueva o hacer un nuevo amigo, se convirtieron en celebraciones. Marta comprendió que el amor que sentía por su hijo era más fuerte que cualquier etiqueta que pudiera ponerle. Sin embargo, aún quedaban momentos de duda. Una tarde, al ver a otros niños jugar, sintió un golpe de tristeza al pensar en las experiencias que quizás Daniel nunca viviría. Se sentó en un banco, sintiendo las lágrimas caer por su rostro, sintiéndose atrapada entre la esperanza y la tristeza. Fue en ese instante que Daniel se acercó, con su dibujo en mano. Con su inocencia, le mostró el mundo que había creado en su papel. Era un universo lleno de colores, criaturas y aventuras. Marta se dio cuenta de que, aunque su hijo no encajara en los moldes tradicionales, su mundo era igual de hermoso. Esa revelación fue un punto de inflexión. De pronto, el diagnóstico no era una condena, sino una parte de la historia de Daniel. Y así, decidió que su misión sería ayudar a otros a ver lo que ella había aprendido. Que cada niño, sin importar sus diferencias,
Tiene un brillo único que merece ser celebrado. Con el tiempo, Marta y Laura comenzaron a trabajar en un proyecto comunitario para crear conciencia sobre el autismo en su vecindario. Organizaban talleres, charlas y actividades que unían a niños y adultos, fomentando la inclusión y el entendimiento. La respuesta fue abrumadora. Muchas familias se sintieron aliviadas al poder hablar sobre sus experiencias, y poco a poco, la comunidad comenzó a unirse en torno a la aceptación. Marta comenzó a notar un cambio. Las miradas que antes eran de juicio ahora eran de comprensión. Personas que antes evitaban a su hijo ahora se acercaban con sonrisas, dispuestas a aprender. El camino no siempre fue fácil, pero la conexión que había forjado con Daniel y con otros padres la llenó de fuerza. Cada vez que enfrentaba un obstáculo, recordaba aquel día en el parque, el momento en que Daniel se unió a los otros niños. Esa imagen le recordaba que la inclusión era posible, que el amor podía derribar barreras y que cada pequeño paso valía la pena. En una de las reuniones comunitarias, mientras escuchaba las historias de otras madres, sintió una oleada de gratitud. Se dio cuenta de que no solo había aprendido a aceptar el autismo, sino que había encontrado una voz. En una noche estrellada, Marta se sentó en el jardín con Daniel. Miraban las luciérnagas danzar en la oscuridad, y en ese instante, todo parecía perfecto. Marta tomó la mano de su hijo y le dijo: «Eres un regalo, Daniel, y estoy tan orgullosa de ti». Daniel sonrió y, por un momento, el miedo y la tristeza desaparecieron. Ella entendió que la vida no siempre sería fácil, pero juntos enfrentarían cualquier desafío. La conexión entre ellos era más fuerte que nunca. Había aprendido a ver el mundo a través de los ojos de su hijo, y eso la había transformado. Al final de su viaje, Marta no solo había encontrado la aceptación para su hijo, sino también para sí misma. Había aprendido que el amor no tiene límites y que cada historia, por difícil que sea, puede cambiar vidas. En cada paso que dieron juntos, en cada risa compartida, en cada lágrima derramada, habían construido un camino lleno de esperanza. Gracias por quedarte hasta el final. Déjame un comentario contándome tu historia o si viviste algo parecido. Te mando un abrazo desde aquí. Marta decidió que era el momento de compartir su experiencia con otras familias que pudieran estar pasando por situaciones similares. Comenzó a asistir a grupos de apoyo donde conoció a otras madres y padres que también lidiaban con el diagnóstico de autismo en sus hijos. Cada encuentro era una oportunidad para aprender y para desahogarse, pero también para ofrecer consuelo y fortaleza a quienes aún estaban en las etapas más difíciles de aceptación. Un día, mientras compartían sus historias en una reunión, Marta se dio cuenta de que muchas de las madres que allí estaban aún llevaban el peso de la culpa. Algunas se preguntaban si habían hecho algo mal durante el embarazo o si habían fallado en la crianza. Con empatía, Marta les habló sobre su propio proceso de duelo y aceptación. No se trata de culpa, se trata de amor, les dijo. El amor que tenemos por nuestros hijos es lo que realmente importa. Aprendamos a ver sus fortalezas y a celebrar cada pequeño avance. Estas palabras resonaron profundamente en el grupo y comenzaron a generar un cambio en la forma en que se veían a sí mismas y a sus hijos. Las lágrimas se convirtieron en risas, y las historias de lucha se transformaron en relatos de triunfo. Marta se sintió fortalecida al ver cómo su experiencia podía ayudar a otros. Cada vez que una madre se acercaba a ella para agradecerle, sentía que su propio viaje había valido la pena. Con el tiempo, Marta decidió crear un blog donde pudiera documentar su historia y las historias de otras familias. A través de sus publicaciones, quería transmitir que la vida con autismo no era solo una serie de desafíos, sino también un camino lleno de amor, aprendizaje y crecimiento. Comenzó a recibir mensajes de lectores que se sentían identificados y que, al igual que ella, buscaban apoyo y conexión. A medida que su blog crecía, Marta empezó a recibir invitaciones para hablar en conferencias y talleres sobre autismo. Cada vez que se subía al escenario, su corazón latía rápido, pero sabía que tenía un mensaje importante que compartir. Hablaba sobre la importancia de la aceptación, de buscar recursos y de nunca perder la esperanza. Su voz se convirtió en un faro para muchas familias, y con cada palabra, su mensaje de amor y aceptación se esparcía más allá de su comunidad. El impacto de su trabajo comenzó a notarse en los círculos educativos. Marta fue invitada a hablar en escuelas sobre la inclusión de niños con autismo en el aula. Su enfoque no solo tocaba el aspecto emocional, sino que también ofrecía estrategias prácticas para maestros y educadores. Hablaba sobre la importancia de entender las necesidades individuales de cada niño y cómo pequeñas adaptaciones podían hacer una gran diferencia. Los docentes que la escuchaban se iban inspirados, deseosos de aprender más y comprometidos a crear un entorno más inclusivo.
Un año después de haber comenzado su viaje, Marta organizó un evento en su ciudad llamado Caminando Juntos, donde familias, educadores y profesionales de la salud se reunieron para compartir conocimientos y experiencias. Fue un día lleno de actividades, charlas y talleres, donde todos tenían la oportunidad de aprender y crecer juntos. Ver a tantas personas unidas por una causa común la llenó de orgullo y esperanza. Mientras el evento avanzaba, Marta observó a Daniel jugar con otros niños. Lo vio reír y disfrutar, y su corazón se llenó de alegría. Era un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, siempre había lugar para la felicidad. En ese momento, comprendió que no solo había encontrado su voz, sino que también había ayudado a otros a encontrar la suya. Las historias de cada familia eran únicas, pero el amor que compartían era universal. El tiempo pasó y, aunque Marta enfrentó momentos difíciles, siempre encontró la forma de volver a levantarse. Había aprendido que el camino no siempre sería recto, pero cada curva y cada obstáculo era una oportunidad para crecer. A veces, las noches eran largas y solitarias, pero cada amanecer traía consigo nuevas posibilidades. Con el apoyo de su comunidad y las amistades que había cultivado, Marta se sintió más fuerte que nunca. Se convirtió en una defensora del autismo y trabajó incansablemente para promover la inclusión y la comprensión. Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos, y pronto recibió premios y reconocimientos por su labor. Sin embargo, para ella, el mayor premio era ver a las familias sonreír y sentirse aceptadas. Un día, mientras revisaba los mensajes en su blog, encontró uno que la conmovió profundamente. Era de una madre que había estado luchando en soledad y que, tras leer sus publicaciones, había encontrado la fuerza para buscar apoyo. «Gracias por darme esperanza», decía el mensaje. Las lágrimas brotaron de sus ojos al leer esas palabras. Sabía que su trabajo tenía un propósito, y eso la motivaba a seguir adelante. A lo largo de los años, Marta y Daniel continuaron creciendo juntos. Cada día era una nueva aventura. Juntos exploraban el mundo, descubriendo nuevos lugares y experiencias. Marta siempre se aseguraba de que Daniel se sintiera cómodo y seguro, y él, a su vez, le enseñaba a ver la belleza en los detalles más pequeños. Una tarde, decidieron visitar un parque nuevo. Mientras caminaban, Daniel se detuvo para observar una mariposa que revoloteaba cerca. Marta se agachó a su lado y le dijo: «Mira cómo vuela, Daniel. Es hermosa». Él la miró, y en sus ojos brillaba una chispa de curiosidad. Fue un momento simple, pero lleno de significado. Marta entendió que esos instantes eran los que realmente contaban, y que cada pequeño descubrimiento era una celebración de la vida. Con el tiempo, Marta se dio cuenta de que su historia, aunque única, era parte de un tejido más amplio de experiencias compartidas. Cada familia que conocía, cada madre que apoyaba, contribuía a un cambio significativo en la percepción del autismo en la sociedad. Juntas, estaban rompiendo estigmas y construyendo un mundo más inclusivo. La vida no siempre fue fácil, pero Marta aprendió a abrazar cada desafío como una oportunidad para aprender. Sabía que había días en que las cosas podían parecer abrumadoras, pero también había días llenos de alegría y satisfacción. Las risas de Daniel, su amor incondicional y su espíritu vibrante eran recordatorios constantes de que estaban en el camino correcto. Finalmente, Marta decidió publicar un libro que contara su historia y la de su familia. Quería que su mensaje llegara a más personas y que su experiencia pudiera inspirar a otros. El proceso de escribir fue catártico y revelador. A través de sus palabras, pudo plasmar no solo su dolor, sino también su amor, sus luchas y sus triunfos. Cuando finalmente el libro fue publicado, sintió una mezcla de nervios y emoción, pero estaba lista para compartir su historia con el mundo. El lanzamiento del libro fue un evento especial. Marta organizó una firma de libros en su ciudad, donde invitó a amigos, familiares y miembros de la comunidad. Al ver a tantas personas reunidas, sintió una oleada de gratitud. Su historia había tocado vidas y, a través de su viaje, había creado una red de apoyo que seguía creciendo. Mientras firmaba libros, recibió abrazos y palabras de aliento. Cada historia compartida la llenaba de esperanza. A medida que el evento llegaba a su fin, Marta miró a Daniel, que estaba jugando con otros niños. Su corazón se llenó de amor y orgullo. Había recorrido un largo camino, pero sabía que el viaje apenas comenzaba. Con el tiempo, Marta se convirtió en una figura reconocida en la comunidad del autismo. Su labor de sensibilización y apoyo se expandió y su voz se escuchó en plataformas más grandes. A través de conferencias, talleres y publicaciones, continuó abogando por la aceptación y la inclusión. Mirando hacia atrás,
Marta comprendió que cada paso del camino había sido esencial. Desde el diagnóstico de Daniel hasta su viaje hacia la aceptación, cada experiencia había moldado no solo su vida, sino también la de muchas otras personas. Y así, en cada historia que contaba, en cada vida que tocaba, seguía construyendo un legado de amor, resiliencia y esperanza. Marta sabía que el camino hacia la comprensión y la aceptación del autismo era aún largo y lleno de desafíos. Sin embargo, cada vez que escuchaba a una madre compartir su propia historia de lucha, sentía que su misión se hacía más clara. Decidió organizar un grupo de apoyo semanal para padres y familias, donde pudieran compartir sus experiencias, temores y triunfos. Este espacio se convirtió rápidamente en un refugio para muchos, un lugar donde las lágrimas eran bienvenidas, pero también las risas. En una de esas reuniones, conoció a Clara, una madre que había estado lidiando con el diagnóstico reciente de su hijo, Lucas. Clara llegaba siempre con una expresión de angustia en el rostro, y Marta se sintió impulsada a acercarse a ella. Con el tiempo, Clara comenzó a abrirse, revelando sus miedos y las luchas que enfrentaba. Marta la escuchaba atentamente, ofreciendo palabras de aliento y compartiendo su propia experiencia. Gradualmente, Clara pasó de ser una madre llena de dudas a una defensora activa por los derechos de su hijo. Inspirada por el progreso de Clara, Marta decidió emprender un nuevo proyecto, un programa de sensibilización en las escuelas locales. Quería que los niños aprendieran sobre la diversidad desde una edad temprana, para que pudieran crecer en un ambiente de aceptación y respeto. Con el apoyo de su comunidad, organizó talleres en los que se enseñaba a los niños sobre el autismo a través de juegos y actividades interactivas. El impacto fue inmediato. Los niños comenzaron a hacer preguntas, a mostrar interés y, lo más importante, a ser amigos de aquellos que eran diferentes. A medida que el programa se expandía, Marta se dio cuenta de que la educación era una herramienta poderosa. Comenzó a recibir invitaciones para hablar en diversas conferencias y eventos, donde compartía su historia con un público más amplio. La respuesta fue abrumadora. Muchas personas se acercaban a ella después de sus charlas, agradeciéndole por su valentía y por arrojar luz sobre un tema que a menudo se mantenía en la sombra. Sin embargo, no todo era fácil. Marta también enfrentó críticas y escepticismo, especialmente de aquellos que no comprendían el autismo. Hubo momentos en los que se sintió desanimada, pero el amor por su hijo y la comunidad que había construido la mantenía motivada. Sabía que cada obstáculo era una oportunidad para educar y crear conciencia. Una noche, tras una conferencia particularmente dura, Marta regresó a casa y encontró a Daniel en su habitación, jugando con sus bloques de construcción. Se sentó a su lado y lo observó. Daniel estaba completamente inmerso en su mundo, creando estructuras complejas y hablando en su propio lenguaje. En ese momento, Marta entendió que, aunque la sociedad aún tenía mucho que aprender, el amor y la alegría que Daniel traía a su vida eran invaluables. Decidió que, además de abogar por el autismo, también quería crear un espacio donde las familias pudieran relajarse y disfrutar de actividades juntos. Así nació la idea del Día de la Inclusión, un evento anual que combinaba actividades recreativas, comidas y talleres para familias con niños con autismo. La primera edición fue un éxito rotundo, y la comunidad respondió con entusiasmo. Familias de diferentes orígenes vinieron a disfrutar del día y los niños jugaron juntos, riendo y creando amistades. Mientras observaba a todos disfrutar, Marta se sintió llena de esperanza. Era un recordatorio de que el amor y la conexión humana podían superar cualquier barrera. A partir de ese momento, Día de la Inclusión se convirtió en una tradición, un símbolo de unidad y aceptación. Con el tiempo, Marta se dio cuenta de que su propia historia continuaba evolucionando. Cada nueva conexión, cada nuevo amigo, cada nueva voz que se unía a su causa, la acercaba más a su visión de un mundo donde el autismo fuera entendido y aceptado. Daniel, ahora un joven lleno de energía y curiosidad, se convirtió en su mayor inspiración. A menudo la acompañaba en sus charlas, compartiendo su perspectiva única sobre la vida. Su autenticidad y alegría tocaban el corazón de todos los que lo conocían. Marta también empezó a escribir un libro donde recopilaban no solo su historia, sino también las historias de otras familias que había conocido a lo largo del camino. Quería que cada voz fuera escuchada, que cada experiencia contara. El libro se transformó en una plataforma para dar visibilidad a diferentes realidades y fomentar el diálogo sobre el autismo. Mientras trabajaba en el libro, Marta organizó encuentros donde las familias podían compartir sus relatos. Cada encuentro era una celebración de la diversidad, y cada historia contada era un paso hacia la comprensión. La comunidad se unió, creando una red de apoyo más fuerte que nunca.
Marta sabía que cada palabra compartida, cada lágrima y cada risa, contribuían a derribar muros y construir puentes. A lo largo de los años, Marta también se convirtió en defensora de políticas públicas relacionadas con el autismo. Se unió a organizaciones que luchaban por los derechos de las personas con discapacidades, abogando por la inclusión en todos los niveles, educativo, laboral y social. Su pasión y dedicación la llevaron a hablar en foros y encuentros con líderes de opinión, presionando para que se implementaran cambios significativos. En el proceso, Marta se dio cuenta de que su lucha era parte de una batalla más grande. No solo se trataba de asegurar un futuro mejor para Daniel, sino de allanar el camino para todos los niños y adultos con autismo. Cada pequeño logro, cada cambio de mentalidad que lograba, era un paso hacia un mundo más justo y compasivo. Con el tiempo, su labor fue reconocida a nivel nacional. Recibió varios premios por su dedicación y esfuerzo, pero para ella, el verdadero reconocimiento era ver a las familias unidas y apoyándose mutuamente. Comprendió que su historia se había convertido en un faro de esperanza para muchos, y aunque a veces se sentía abrumada, sabía que cada día era una nueva oportunidad para hacer la diferencia. Daniel, ahora un adolescente, se convertía en un joven consciente de sus capacidades y desafíos. Asistía a talleres de habilidades sociales y participaba en actividades extracurriculares donde podía interactuar con sus compañeros. Marta lo observaba con orgullo, viendo cómo se desenvolvía en un mundo que, a menudo, no estaba diseñado para él. Juntos compartían momentos de risa y aprendizaje, y cada pequeño avance de Daniel era una victoria que celebraban como familia. Mientras el tiempo avanzaba, Marta fue invitada a participar en una serie de documentales sobre el autismo. A través de estos proyectos, tenía la oportunidad de compartir no solo su historia, sino también las de otras familias que habían enfrentado desafíos similares. El impacto de estos documentales fue profundo, ya que lograron llegar a un público más amplio y generar un cambio en la percepción del autismo. Su voz se volvió un símbolo de esperanza, y su lucha por la aceptación resonó en miles de corazones. Con cada nuevo proyecto, Marta se sentía más fuerte y más comprometida con su misión. Sabía que había muchas más historias que contar y que cada una de ellas merecía ser escuchada. A medida que su influencia crecía, Marta también empezó a trabajar en un programa de mentoría para jóvenes adultos con autismo. Quería asegurarse de que tuvieran las herramientas y el apoyo necesarios para navegar en el mundo laboral y social. El programa fue un éxito rotundo, y muchos jóvenes encontraron oportunidades de empleo y amistad a través de él. La historia de Marta y Daniel seguía expandiéndose, y su legado de amor, aceptación y resiliencia continuaba tocando vidas. Cada vez que se encontraba con otra familia que enfrentaba el diagnóstico de autismo, recordaba su propia historia y cómo había logrado encontrar la luz en medio de la oscuridad. Su viaje había sido largo y a veces doloroso, pero también estaba lleno de momentos de alegría y conexión. Con el paso de los años, la comunidad que había construido se convirtió en una familia. A través de sacrificios, amor y apoyo mutuo, cada miembro aprendió a valorarse a sí mismo y a los demás. Marta se dio cuenta de que, aunque el camino hacia la aceptación y la inclusión estaba aún en construcción, cada paso que daban juntos los acercaba a su objetivo. Al final del día, Marta comprendió que la verdadera transformación comenzaba en el hogar, en la forma en que cada familia educaba a sus hijos sobre la diversidad y la empatía. Y así, con cada historia compartida, cada taller realizado y cada vida tocada, continuaba sembrando semillas de cambio que, con el tiempo, florecerían en una sociedad más inclusiva y comprensiva. Marta miró hacia el futuro con optimismo. Sabía que el viaje nunca terminaría, pero estaba lista para enfrentar cada desafío que viniera. Con el amor de su familia y el apoyo de su comunidad, estaba decidida a seguir luchando por un mundo donde cada niño, independientemente de sus capacidades, pudiera brillar con luz propia. Marta, con su corazón lleno de esperanza, comenzó a planificar un evento comunitario que reuniera a familias, profesionales y defensores de los derechos de las personas con autismo. Quería que este evento no solo celebrara las diferencias, sino que también proporcionara un espacio para aprender, compartir y crecer juntos. La idea era crear un ambiente donde se pudiera hablar abiertamente sobre los desafíos y los triunfos, donde cada voz tuviera su lugar y cada historia pudiera resonar. Durante semanas, se reunió con otros padres, terapeutas y educadores. Juntos, comenzaron a organizar talleres y charlas que abordarían temas como la comunicación efectiva, técnicas de inclusión en las escuelas y formas de manejar el estrés emocional que a menudo acompaña a la crianza de un niño con necesidades especiales. Marta sabía que la educación y la sensibilización eran claves para derribar barreras y prejuicios.
El día del evento llegó y el ambiente estaba lleno de energía. Familias de todas partes asistieron, llevando consigo sus esperanzas y ansiedades. El salón se decoró con dibujos y pinturas de los niños, que representaban su mundo a través de sus ojos. Marta sonrió al ver cómo cada rincón irradiaba creatividad y amor. La jornada comenzó con una charla inspiradora de un reconocido especialista en autismo, quien compartió historias reales de éxito y superación. Sus palabras resonaron en el corazón de cada asistente, recordándoles que cada pequeño avance cuenta. Después de la charla, se llevaron a cabo talleres prácticos donde los padres podían aprender estrategias útiles para aplicar en casa. Mientras los niños participaban en actividades creativas, Marta se unió a un grupo de discusión para padres. Compartieron sus experiencias, sus miedos y, lo más importante, sus esperanzas. Marta escuchó con atención y se dio cuenta de que, aunque cada historia era única, había un hilo común que las unía: el amor incondicional por sus hijos y el deseo de verlos felices y realizados. A medida que el evento avanzaba, Marta se sintió abrumada por la conexión que se estaba formando entre las familias. Era un recordatorio poderoso de que no estaban solos en su viaje. La comunidad estaba allí, lista para apoyarse mutuamente, para levantarse en los momentos difíciles y celebrar juntos los triunfos. Al final del día, se llevó a cabo una ceremonia de cierre donde cada familia compartió una palabra que representaba lo que habían aprendido. Las palabras variaban desde esperanza, amor, fortaleza hasta comunidad. Marta sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Habían creado algo hermoso juntos. Con el tiempo, el evento se convirtió en una tradición anual. Cada año, más familias se unían, creando una red de apoyo que se extendía más allá de su pequeña comunidad. Marta se dio cuenta de que, aunque el camino hacia la inclusión y la aceptación era largo, estaban avanzando juntos, paso a paso. A medida que su hijo crecía, Marta notó un cambio en él. Con el apoyo adecuado y un ambiente amoroso, comenzó a florecer. Su capacidad para comunicarse mejoró y su confianza creció. Se unió a un grupo de teatro en su escuela, donde descubrió su pasión por la actuación. Verlo brillar en el escenario fue un momento inolvidable para Marta. Cada aplauso resonaba en su corazón, recordándole que su hijo tenía un lugar en el mundo. Marta continuó su trabajo en la comunidad, organizando grupos de apoyo y talleres de sensibilización. Se convirtió en una defensora activa, compartiendo su historia en conferencias y eventos, siempre con la esperanza de que su experiencia pudiera ayudar a otros. Con cada testimonio, sentía que estaba contribuyendo a un cambio más amplio en la percepción del autismo. Los años pasaron y, aunque había momentos de desafío, la resiliencia de Marta y su comunidad se mantuvo firme. Juntos, habían creado un espacio donde la inclusión no era solo una aspiración, sino una realidad palpable. Las escuelas comenzaron a adoptar políticas más inclusivas, y la sociedad en general se volvió más consciente de la importancia de aceptar y celebrar la diversidad. En una de las reuniones comunitarias, un padre nuevo compartió su historia. Estaba asustado y confundido, enfrentándose a un diagnóstico reciente. Marta recordó cómo se sintió en ese momento y se acercó a él con compasión. Compartió su propia experiencia, las lágrimas, las dudas y, sobre todo, la luz que había encontrado en el camino. Al final de la reunión, el padre se acercó a ella y le agradeció por su sinceridad. Marta supo que ese era el propósito de su lucha, ayudar a otros a encontrar su camino. Con el tiempo, Marta no solo se convirtió en un pilar de su comunidad, sino también en un ejemplo de amor y determinación. Su hijo, ahora un adolescente, era un joven lleno de sueños y aspiraciones. Juntos, habían recorrido un camino lleno de altibajos, pero siempre con la certeza de que el amor y la aceptación podían superar cualquier obstáculo. Cada día, Marta se levantaba con la convicción de que su misión no había terminado. Había mucho trabajo por hacer, pero con cada pequeño avance, con cada sonrisa en el rostro de un niño, sentía que estaban construyendo un futuro más brillante y esperanzador. La lucha por la inclusión, la empatía y el amor continuaría, y ella estaba lista para enfrentarlo todo, con la fuerza de su comunidad a su lado. Marta comenzó a organizar talleres en la escuela local, donde padres y educadores podían aprender sobre el autismo y cómo apoyar a los niños en su desarrollo. Se dio cuenta de que muchas familias se sentían solas y perdidas, al igual que ella había estado en sus primeros días. Por eso, su objetivo era crear un espacio seguro donde pudieran compartir sus experiencias, hacer preguntas, sobre todo, encontrar esperanza. Los talleres se volvieron populares. Cada vez más padres asistían y el ambiente se llenaba de una energía palpable. Marta facilitaba las discusiones y su historia personal resonaba con muchos.
Hablaba sobre las noches sin dormir, las terapias interminables y las preocupaciones sobre el futuro, pero también compartía los momentos de alegría y orgullo que había experimentado. Sus palabras inspiraban a otros a ver más allá del diagnóstico y a enfocarse en las capacidades y talentos de sus hijos. Un día, mientras Marta estaba en la escuela, recibió un mensaje de un padre que había asistido a uno de sus talleres. El hombre quería compartir una noticia. Su hijo, que había estado luchando con la socialización, había hecho su primer amigo. Las lágrimas acudieron a los ojos de Marta al leer esas palabras. Era un pequeño triunfo, pero significaba tanto para esa familia. En ese momento, Marta comprendió que cada historia contada, cada lágrima compartida, estaba construyendo una red de apoyo que se extendía más allá de ella misma. Con el tiempo, Marta también se dio cuenta de que necesitaba cuidar de sí misma. La carga emocional de ayudar a otros era pesada, y había momentos en que se sentía abrumada. Decidió buscar un grupo de apoyo para cuidadores, donde pudiera compartir sus propias luchas y recibir orientación. Allí conoció a otros padres que, como ella, estaban navegando por las aguas inciertas del autismo. Se formaron lazos profundos, y juntas se apoyaban mutuamente en sus respectivas travesías. A medida que pasaban los años, la voz de Marta se volvió más fuerte. Comenzó a participar en conferencias y paneles sobre el autismo, donde podía compartir su historia y abogar por la inclusión. Cada vez que subía al escenario, recordaba la mirada del médico que le había dado el diagnóstico y el miedo que había sentido. Pero ahora, en lugar de miedo, había poder en su voz. Hablaba sobre la importancia de la aceptación y la comprensión, y cómo una comunidad unida podía marcar la diferencia en la vida de los niños con autismo. Su hijo, que había crecido observando la determinación de su madre, empezó a involucrarse también. Decidió crear un grupo de jóvenes con autismo que se reunían para compartir sus experiencias y apoyarse mutuamente. Marta se llenó de orgullo al ver a su hijo, que una vez había sido un niño tímido y reservado, convertirse en un joven seguro de sí mismo decidido a ayudar a otros. Juntos, trabajaron en proyectos comunitarios, organizando eventos para sensibilizar a la población y desmitificar conceptos erróneos sobre el autismo. La historia de Marta y su hijo comenzó a resonar más allá de su comunidad. Recibieron invitaciones para compartir su experiencia en medios de comunicación, y pronto su mensaje de amor y esperanza comenzó a alcanzar a familias de todo el país. Cada vez que compartían su historia, recibían cartas de personas que se sentían inspiradas por su viaje. Algunos padres escribían para agradecerles, otros compartían sus propias luchas, y había quienes se sentían motivados a hacer un cambio en sus comunidades. Sin embargo, no todo era fácil. Marta enfrentó críticas y escepticismo de quienes no comprendían la magnitud de su misión. Algunos decían que era una idealista, que estaba tratando de cambiar un sistema que era demasiado rígido. Pero, con cada palabra de desánimo, Marta encontraba la fuerza para seguir adelante. Sabía que su lucha no era solo por su hijo, sino por todos los niños que merecían ser vistos y escuchados. La adversidad solo alimentaba su determinación. Un día, mientras organizaba un evento en el parque local, se encontró con un grupo de jóvenes que estaban haciendo grafitis para promover la inclusión. Se acercó a ellos y les preguntó sobre su proyecto. Los chicos le explicaron que querían crear murales que celebraran la diversidad y la aceptación. Marta, emocionada, se ofreció a ayudarlos. Juntos, comenzaron a planificar un mural que representaría a niños de diferentes orígenes y habilidades, un símbolo de unidad y amor. El día de la inauguración del mural, la comunidad se reunió para celebrar. Marta se sintió abrumada por la cantidad de personas que habían llegado. Había padres, niños, educadores y amigos. Todos habían venido a apoyar la causa y a celebrar la diversidad. Mientras los jóvenes pintaban, Marta tomó un momento para reflexionar. Se dio cuenta de que aquel mural no solo era una obra de arte, era un testimonio del camino que habían recorrido juntos y la esperanza de un futuro más inclusivo. A medida que el mural tomaba forma, Marta comenzó a recibir mensajes de otras comunidades que querían replicar la iniciativa. La noticia se esparció, y pronto, su pequeño proyecto se transformó en un movimiento. Grupos de diferentes ciudades empezaron a organizar eventos similares, pintando murales y creando conciencia sobre el autismo. Con el tiempo, Marta se convirtió en una voz reconocida en el ámbito del autismo y la inclusión. Era invitada a conferencias internacionales, donde compartía su historia y abogaba por políticas que beneficiaran a niños y familias afectadas por el autismo. Su hijo, ahora un joven adulto, se unía a ella en muchas de estas ocasiones, compartiendo su propia perspectiva y experiencias. En uno de esos eventos,
Un padre se acercó a Marta y le dijo que su hijo, gracias a sus talleres, había encontrado su pasión por la música. Marta sonrió, recordando cómo la música había sido una parte importante de la vida de su propio hijo. Se dieron cuenta de que, aunque cada viaje era único, la conexión a través de las experiencias compartidas creaba un lazo poderoso. A medida que el movimiento crecía, Marta también comenzó a escribir un libro. Quería documentar su viaje, las luchas y triunfos, y ofrecer una guía para aquellos que recién comenzaban a navegar por el mundo del autismo. Pasó noches enteras escribiendo y revisando, vertiendo su corazón en cada página. Su objetivo era que su historia pudiera inspirar a otros y ofrecerles una luz en medio de la oscuridad. Finalmente, el día de la publicación llegó. El libro se convirtió en un éxito entre las familias y profesionales que trabajaban en el campo del autismo. Recibió elogios por su honestidad y vulnerabilidad. Marta se sintió abrumada por la respuesta positiva, pero sabía que su trabajo no había terminado. Había muchas miles de historias aún por contar y muchas más voces que necesitaban ser escuchadas. Con el tiempo, Marta fundó una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a familias afectadas por el autismo. La organización ofrecía recursos, talleres y apoyo emocional para padres y cuidadores. Marta trabajaba incansablemente, estableciendo alianzas con escuelas y empresas para promover la inclusión en todos los ámbitos de la vida. La vida de Marta había cambiado drásticamente desde aquel día en que el médico le dio el diagnóstico. Cada lágrima que había derramado, cada lucha y cada pequeño logro la habían llevado a este momento. Se dio cuenta de que su historia era solo una parte de un relato mucho más grande, un relato que continuaría creciendo y evolucionando con cada nuevo niño que llegara al mundo. Mirando hacia el futuro, Marta se sintió llena de esperanza. Sabía que el camino aún sería largo y que habría desafíos por delante, pero también estaba segura de que, con amor, apoyo y comunidad, todo era posible. Su hijo, al igual que tantos otros, tenía un futuro brillante por delante, lleno de potencial y oportunidades. Y ella estaba lista para seguir luchando, no solo por él, sino por todos los niños que merecían ser vistos y aceptados en este mundo. Un día, mientras Marta organizaba un taller sobre estrategias de comunicación para niños con autismo, recibió un mensaje inesperado. Era de una madre que había asistido a uno de sus eventos anteriores. La mujer compartía su historia y cómo había encontrado consuelo y herramientas útiles gracias a los recursos que Marta había proporcionado. Este mensaje tocó profundamente el corazón de Marta, quien comprendió que su labor iba más allá de ayudar a su propio hijo. Estaba impactando vidas y creando un cambio significativo en la comunidad. Inspirada por esa conexión, Marta decidió que era el momento de expandir su organización. Comenzó a planear una serie de eventos comunitarios, donde no solo se ofrecerían talleres, sino también actividades recreativas, espacios de socialización y charlas informativas. Quería que las familias se sintieran unidas, que supieran que no estaban solas en su lucha. Así, organizó un festival de inclusión donde niños con y sin autismo podrían jugar juntos y aprender unos de otros. El día del festival llegó y la emoción en el aire era palpable. Familias de diferentes vecindarios se reunieron en el parque local, donde había juegos, música y mesas informativas. Marta observó a su hijo corriendo y riendo con otros niños, sintiendo una felicidad indescriptible. Ver a su hijo integrado, disfrutando de la compañía de otros, le dio fuerzas para seguir adelante. Durante el evento, varios padres se acercaron a ella, agradeciéndole por el trabajo que estaba haciendo. Uno de los padres, un hombre de aspecto cansado, se detuvo y le contó que había estado luchando con la soledad desde que recibió el diagnóstico de su hijo. Al escuchar las historias de otros en el festival, se sintió acompañado por primera vez. Marta le dio un abrazo al hombre, sintiendo que cada lágrima que había llorado en su viaje valía la pena en ese momento. A medida que el festival avanzaba, Marta se dio cuenta de que había creado un espacio donde la aceptación y la comprensión prevalecían. Niños que antes eran rechazados en otros entornos ahora eran celebrados y apreciados por quienes eran. Cada risa, cada abrazo y cada mirada de complicidad entre padres se convirtieron en un poderoso recordatorio de que, aunque el camino del autismo puede ser desafiante, también está lleno de amor y oportunidades de crecimiento. Con el tiempo, la organización de Marta creció, atrayendo la atención de medios locales y organizaciones estatales. Pronto recibió solicitudes para compartir su experiencia en conferencias y paneles, lo que le permitió llevar su mensaje de inclusión y aceptación a un público aún más amplio. Cada vez que hablaba sobre su hijo y su viaje, sentía que su voz resonaba con otros que estaban pasando por situaciones similares. Marta no solo se convirtió en una defensora del autismo, sino también en una fuente de inspiración.
A través de su trabajo, logró cambiar la narrativa en torno al autismo en su comunidad. Las personas comenzaron a ver a los niños como individuos únicos, llenos de potencial, en lugar de centrarse únicamente en sus desafíos. La aceptación y el respeto comenzaron a florecer, creando un entorno más amable y comprensivo para todos. Años después, mientras miraba a su hijo dar un discurso en una conferencia sobre autismo, Marta sintió que su corazón estallaba de orgullo. Su hijo, que una vez enfrentó la incertidumbre y el aislamiento, ahora era un orador elocuente, compartiendo su historia motivando a otros a abrazar su singularidad. En ese momento, Marta supo que su lucha había valido la pena. Había transformado su dolor en poder, su tristeza en esperanza y su amor en una misión que cambiaría vidas para siempre.